Buenos días a todos. Vamos a empezar con un tema nuevo que es el último de la materia y corresponde a la validación de un método analítico. ¿Sí? Hasta el momento en ninguna materia se habló sobre esto, pero algunos de los conceptos involucrados sobre parámetros que tenemos que analizar para validar un método analítico ya los vieron en otras materias, así como el límite de cuantificación, límite de detección, linealidad, exactitud, precisión y demás. Son cosas que no son nuevas y que van a estar involucradas en la validación de un método analítico. Empecemos un poco hablando sobre qué es una validación, por qué validamos un método analítico, básicamente cuál sería la función o el objetivo de una validación de un método analítico. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la principal causa por la cual realizamos una validación es que es necesario, no solo necesario, sino obligatorio, someter a prueba y evaluar un método analítico que hayamos desarrollado o que estemos desarrollando. Sí, puede no necesariamente ser un método que se haya desarrollado en el laboratorio mismo, sino que estemos copiando de otro lado o siguiendo la receta, entre comillas, de algún organismo. Y tenemos que asegurarnos que esos resultados que nosotros vamos a ofrecer después de hacer alguna determinación o algo por el estilo, sean válidos y sean coherentes, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es determinar esto, la validez y la coherencia con fundamento estadístico, matemático, y tenemos que determinar si el método es adecuado para el fin que nosotros previmos, ¿sí? Básicamente lo que se hacen son pruebas normalizadas y experimentales para determinar todas las cosas que habíamos mencionado antes, que ustedes ya conocen, que son exactitud, precisión, linealidad y demás, ¿sí? Así que básicamente el objetivo de una validación y verificación, después vamos a ver un poco cuál es la diferencia, es demostrar que el método que estamos usando es adecuado para la aplicación que queremos, ¿sí? Y también demostrar, en el caso de las verificaciones, que una modificación que hayamos hecho sobre un método que ya está validado no están afectando el desempeño ni la confiabilidad de los resultados que nosotros entregamos. En resumen, en todo esto que acabamos de decir es que un método para poder nosotros entregar un resultado tenemos que haberlo validado antes. Sin esa validación no podemos asegurar que el resultado vale algo, ¿sí? Veamos un poquito que los distintos tipos de validación que tenemos algo que se conoce como revalidación o también tenemos verificación de métodos que ya son comercializados, o sea, métodos que ya se probó que son válidos y que sirven para determinadas matrices, determinados analitos y con una cierta técnica analítica. Una revalidación se realiza si, por ejemplo, ya tenemos un método para analizar un cierto componente en sangre y lo queremos validar ahora en orina. Queremos hacer el mismo procedimiento pero en orina cambiando la matriz. Bueno, hay que revalidar ese procedimiento, ¿sí? Lo mismo si, por ejemplo, mi procedimiento me indica el procedimiento que ya fue validado, el método analítico que ya fue validado me indica que tengo que usar, no sé, una columna de 15 centímetros, yo tengo una de 20, bueno, hay que revalidarlo, ver que todo siga siendo válido, ¿sí? Y la verificación, si bien muchas veces ya existen estas especies de recetas para determinar un cierto analito en una cierta matriz y ya están dadas todas las condiciones, los equipos, todo lo que hay que seguir, ya está todo en diversas bibliografías, como puede ser la farmacopea, diversos organismos son los que determinan cuáles son los pasos a seguir, ¿sí? Si bien todo eso ya está probado que funciona y que nosotros podemos seguirlo y obtener resultados válidos, se tiene que demostrar que el laboratorio que los está implementando domina el método, ¿sí? Que puede obtener resultados válidos y que sus ensayos son correctos.
Eso sería una verificación. Nosotros podemos tener absolutamente todo lo que se nos indica el organismo, ¿sí? Podemos tener el mismo equipo de HPLC, la misma columna, exactamente la misma matriz, el mismo analito, todo igual, pero igualmente hay que demostrar que la técnica se está realizando bien, ¿sí? Eso es en el caso de que estemos siguiendo algún método que ya fue validado con anterioridad. No es el mismo caso de si nosotros no tenemos un método en el que basarnos y se desarrolla en el mismo laboratorio, ¿sí? Eso sería un método analítico nuevo, o mismo si nos basamos en un método comercial que que ya estaba validado, pero que sufre una modificación muy importante, ¿sí? No es cambiar simplemente una dimensión de columna o un poco la fase móvil, sino que tiene que haber una modificación muy importante, por lo cual se requiere que el método sea validado desde cero, ¿sí? Ejemplos de estos es lo que dije antes, métodos desarrollados por el mismo laboratorio en el que uno trabaja, o pueden ser métodos nuevos. Por ejemplo, leemos un paper y vemos que lo determinan de tal y cual forma, queremos ver que eso es válido, se necesita validar. Acá lo que les presento es una especie de resumen de lo que sería el proceso de validación. Espero que se vea bien, si no después les paso las diapositivas. Y todo comienza con la definición del método a validar, ¿sí? Primero tenemos que definir si es una metodología cuantitativa o cualitativa. Se tiene que definir el alcance de esa validación, es decir, la matriz, en qué concentraciones, cuál es el analito. Todo esto tiene que estar definido desde un principio, ¿sí? Una vez que definimos esto, se define si se trata de un método normalizado o que no está normalizado. ¿Qué es un método normalizado? Es un método que es apropiado para un ensayo que tiene un cierto alcance y que está publicado por algún organismo internacional o regional, que los ejemplos más conocidos que probablemente hayan escuchado porque están en varios ámbitos son las ISO o las IRAM con un cierto número. Y también están algunos otros organismos como pueden ser la EPA, que es la Environmental Protection Agency de Estados Unidos, y la USP, que es la Farmacopea de Estados Unidos. Bueno, todos ellos pueden tener ciertos métodos normalizados que un laboratorio puede seguir, ¿sí? Si tenemos un método normalizado, bueno, nos vamos hasta esta rama de nuestro esquema en donde nos hacen elegir entre si tenemos un método que está normalizado o que es un normalizado modificado, ¿sí? En este caso tenemos también, podemos seguir, si está normalizado, bueno, tenemos que verificarlo, que es lo que dijimos antes que hacíamos si teníamos un método normalizado. Si hubo una modificación, ¿es significativa? Sí, bueno, tenemos que hacer una validación prospectiva. ¿Qué significa una validación prospectiva? Que tenemos que hacer ensayos en el laboratorio para llegar a tener una validación. Por otro lado, si no estamos con un método normalizado, después tenemos dos opciones, que no esté normalizado, pero que sea un método que se utilizó durante mucho tiempo en nuestro laboratorio, que se realiza y que ya se daba como válido desde antes. Bueno, pero en algún dado momento tal vez tengamos la necesidad de validarlo y se hace una validación retrospectiva. Al contrario que la otra, no se planifica, digamos, ensayos, sino que se toma toda la documentación y toda la información que tengamos anterior y con eso se trata de validar el método, ¿sí? Por otra parte, después, una vez que ya o verificamos el método o lo validamos, tenemos que establecer los parámetros a evaluar. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero no es según el fin que tenga nuestra determinación, vamos a tener que decidir cuáles son los parámetros que se van a evaluar, ¿sí? Una vez que se definen cuáles son los parámetros que se evalúan, se establecen las pruebas que debemos hacer, ¿sí? Establecer las pruebas es, bueno, cuántos ensayos, cómo vamos a cómo vamos a analizarlos, qué se necesita para cada una de las diversas
de los diversos parámetros. Luego se establecen criterios de aceptabilidad. Un poco más adelante vamos a ver cuáles son esos criterios de aceptabilidad, porque una vez que nosotros, por ejemplo, no sé, estamos estudiando la precisión y queremos que la precisión esté en cierto rango. Bueno, ¿cómo establecemos que algo es aceptable y que otra cosa no es aceptable? ¿Sí? Después ya avanzamos con las pruebas experimentales, la evaluación de esos resultados y los informes de validación, así como la revisión de esos informes, ¿sí? Este cuadro lo pueden encontrar en la bibliografía, que si no se las enviamos aún, se las voy a enviar en un mail. La fuente es la validación de métodos y determinación de la incertidumbre en la medición, ¿sí? Bien. Como habíamos hablado antes, tenemos diversos parámetros en una validación que ustedes ya conocen varios de ellos, como pueden ser la selectividad, la linealidad, la sensibilidad, límites, que son los límites de detección, de cuantificación, la precisión, que ustedes probablemente la tengan asociada a la repetibilidad, ¿sí? Repetir muchas veces una medición y ver cuál es el desvío, la exactitud, la robustez y la aplicabilidad, ¿sí? En una parte de nuestro diagramita, nosotros veíamos que teníamos que verificar cuáles eran esos parámetros a evaluar, ¿sí? Es una parte importante de nuestro esquema. Veamos a qué nos referíamos con esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si nuestro método va a ser un método cualitativo o va a ser un método cuantitativo. Un método cuantitativo es cuando tenemos que determinar, obviamente, tenemos que determinar la concentración de un dado analítico en una dada matriz, ¿sí? Y un método cualitativo en general se refiere a está presente o no está presente, ¿sí? Si se fijan, dependiendo de qué tipo de método vayamos nosotros a trabajar, vamos a tener distintos parámetros a evaluar, ¿sí? Acá tenemos en métodos cuantitativos, ¿sí? Tenemos tres tipos. Tenemos uno normalizado, que lo habíamos hablado antes, modificado y nuevo. Si se fijan en todo lo que es nuevo, nos figura que tenemos que validar básicamente los parámetros son todos los que mencionamos antes. En cambio, si el método cuantitativo solamente fue modificado, hay algunas cosas que vamos a tener que evaluar, ¿sí? Y otras que van a depender exactamente de la finalidad del método, si se evalúan o no. Al caso contrario a un método nuevo, es un método normalizado o cualitativo, en donde varios de estos parámetros no necesitan ser evaluados. Por ejemplo, si el método es cualitativo, tenemos que determinar está presente o no está presente. Bueno, la linealidad no la vamos a evaluar, la sensibilidad tampoco. No vamos a evaluar la precisión ni la robustez, porque muchas veces no lo necesitamos, ¿sí? Esto igualmente esto es un diagrama muy general, no significa que esto sea estático, esto puede cambiar, pero digamos, es una mirada general. Lo mismo si, por ejemplo, el método ya está normalizado. En el caso de que el método esté normalizado, sea un método cuantitativo, lo que se hacía era una verificación. Es necesario verificar la selectividad y no, porque eso ya fue validado en su momento. Siguiendo un poco con los parámetros de validación, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a trabajar en el laboratorio va a ser preparar un plan de validación, ¿sí? Un plan de validación es un documento, es tipo un protocolo en el cual se van a definir todas las pruebas que se van a hacer y todos los parámetros de validación necesarios, ¿sí? Básicamente sería tomar, este cuadro y ver cuáles de todos, en qué situación estamos y cuál de todos los parámetros son los que yo tengo que validar. Y también en este plan de validación tiene que estar el diseño experimental a desarrollar. Estos planes de validación tienen que tener en cuenta varias cosas, en este protocolo tienen que estar varias cosas. El alcance de la validación, ¿sí? Básicamente, bueno, estoy validando este método
para un analito en particular en dadas condiciones, o sea, en una matriz en particular y los requerimientos que necesita el método. A establecer qué muestras voy a usar, pueden ser distintos reactivos, material de referencia certificado, matrices de la muestra. Otras cosas que nosotros tenemos que definir son el número de análisis requeridos para cada una de las pruebas, ¿sí? Cuántas veces se van a medir, cuántas soluciones se van a, no sé, hacemos una curva calibrado, cuántos puntos va a tener, cada uno de esos puntos van a ser por duplicado o por triplicado, van a ser puntos únicos, además de triplicados, duplicados, cuántas veces voy a estar inyectando, no sé, lo pasé por HPLC, cuántas veces va a darse la inyección en cada uno de esos puntos. Después, los criterios de aceptabilidad para cada parámetro de validación tienen que estar dados. Tiene que estar el analista responsable de esta validación o que va a realizar las pruebas analíticas en realidad. Todos los materiales, insumos y equipos necesarios tienen que estar en este plan de validación y tiene que estar el responsable de la validación y todas las fechas y todo documentado, ¿sí? Bien. En cuanto al desarrollo de la validación, lo que vamos a estar nosotros ahora empezando a hablar un poco es sobre cada uno de todos estos parámetros. Vamos a estar hablando sobre básicamente cómo validarlos o cómo estudiarlos, ¿sí? Y con todos los, y con todas las distintas pruebas que nosotros realizamos, lo que vamos a hacer es aplicar distintos modelos matemáticos o estadísticos para determinar estos parámetros. Una vez que ya tenemos esos valores, necesitamos ver si son válidos, básicamente si cumplen con los criterios de aceptabilidad establecidos. Y si eso ocurre, si es válido y si es aceptable, se realiza un informe de validación, ¿sí? Recién ahí vamos a tener un informe de validación cuando ya tenemos todo analizado.